La siguiente situación ocurrió en los tiempos de la pandemia, cuando mi vecino tristemente falleció a causa del COVID. Él y yo teníamos la misma edad y a causa de eso nos llevábamos muy bien. Todas las noches él pasaba por mí para ir a un parque que estaba como a 3 casas de la mía. Un día después de su funeral, siendo alrededor de las 3 de la mañana, sentí una necesidad enorme de levantarme para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, escuché que tocaban la ventana que estaba en la sala. Creí que tal vez eran los gatos o algún otro animal que trataba de entrar, así que no le di mucha importancia. Después de salir del baño, volteé hacia la puerta de la entrada y juro que había una persona parada allí. Me estaba viendo y me dijo de pronto: Fabi, ya vine por ti para salir a jugar. En ese momento me quedé congelada. No podía hablar, no podía moverme. Recuerdo que estuve así como 15 o 20 minutos. Y después subí llorando a la habitación de mis padres. Les conté lo que me había pasado y trataron de tranquilizarme. No pude dormir por unas 2 semanas y hasta el día de hoy sigo creyendo que era mi amigo el que vino a visitarme aquella noche. Aunque el recuerdo de esa experiencia me ha dejado marcada, pues la sensación de no poder moverme ni hacer nada en ese momento me dejó un trauma que me da escalofríos hasta el día de hoy. Lo siguiente me ocurrió en el asilo donde hago mi servicio social de enfermería. Ya me habían platicado que constantemente han asustado a varias personas. Fue algo que a mí no me pareció muy importante, pues me considero una persona muy escéptica. Así que no creía del todo aquello que me decían. Empecé a ir a los lugares a los que me decían que asustaban. Lugares como la capilla, la cocina y la bodega, donde era normal que los demás a causa del miedo fueran acompañados. Resulta que hace aproximadamente un mes estaba arreglando la bodega donde guardamos las verduras, las frutas y las sopas. En ese momento estaba junto con una de mis amigas. Mientras estábamos allí platicando, riéndonos y escogiendo los limones que ya estuvieran arruinados para tirarlos, en eso nos lanzaron una botella de 1 litro con mucha fuerza, justo donde estábamos nosotras. Por poco golpeé a mi amiga que estaba de espaldas. La aventaron con una agresividad horrible. No hay manera de que se cayera, pues las botellas estaban encima del refrigerador, al otro lado de donde nosotras estábamos, ni siquiera por el aire, ya que todo estaba cerrado. Eso realmente me puso muy molesta y nos quedamos solo viéndonos entre ella y yo, porque literalmente fue como si hubieran agarrado y lanzado aquello con la intención de hacernos daño. En otra ocasión, estando todo el personal, nos aventaron una cuchara también hacia la mesa donde estábamos comiendo, además de otras cosas que les han pasado a mis compañeros. Esto me ocurrió hace alrededor de unos 4 años. Un amigo y yo fuimos a visitar a mi madre al panteón. Le pedí que me acompañara porque acababa de ser el 10 de mayo. Cuando llegamos, yo me fui directo a la tumba de mi mamá y él se adentró más, ya que dijo que quería conocer aquel panteón. Después de un rato salí al pasillo principal y lo encontré. Le pregunté si quería ver la tumba más antigua de ese lugar, ya que tengo varios parientes descansando allí y desde niño conozco muy bien aquel panteón. Fue así que entonces nos metimos muy adentro, pero cuando encontramos la tumba era una especie de mausoleo con las puertas entreabiertas. Él me dijo que si nos metíamos porque quería ver un cráneo real, a lo que le dije que no. Y es que la verdad a mí se me hace una falta de respeto hacia el difunto. Le dije que mejor no fuéramos porque él ya estaba abriendo la puerta para meterse al mausoleo. Pero cuando vi eso, le dije que entonces lo iba a dejar allí. Me di la media vuelta para retirarme y en eso, como a 1 metro de mí,
Veo la figura de un hombre, pero no era una figura como tal, sino como un espectro del mismo. Aún lo recuerdo muy bien. Tenía el cabello corto, una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul claro. No tenía pies, iba como flotando y estaba como difuminado, como hecho humo o una bruma, algo así. Parecía que estaba dando un paso en la misma dirección que yo. Se podría decir que avanzábamos en paralelo. Entonces, cuando lo vi, dije, no puede ser, y me fui de espaldas. Caí sentado y volteé con mi amigo. Él ya tenía un pie adentro del mausoleo y cuando regresé la mirada del fantasma, ya no estaba. Cabe mencionar que no estaba sugestionado ni nada por el estilo, ya que, como dije antes, he ido muchas veces a ese panteón y nunca me había pasado algo similar. Volviendo a la historia, me levanté rapidísimo y comencé a caminar hacia la salida. Mi amigo me dijo que lo esperara. Él no se había dado cuenta de nada, ni siquiera de que me caí. Para salir del panteón tenemos que agarrar un pasillo largo que te lleva hasta la salida. Cuando íbamos por el pasillo le conté lo sucedido, pero por supuesto que no me creyó del todo, ya que él es muy escéptico. Poco antes de llegar a la salida nos encontramos a 3 ancianitos que iban entrando, 2 señoras y un señor, y nos saludaron amablemente con un gesto de buenas tardes. Nosotros devolvimos el saludo, pero cuando cruzamos la puerta de salida, volteo y no había nadie. Se lo dije a mi amigo y como les digo que no cree en esas cosas, se regresó por el pasillo, pero él tampoco vio a nadie. Y no creo que hayan corrido los ancianitos, ya que caminaban con dificultad. Mi amigo se regresó corriendo, nos subimos al coche y arrancamos muy rápido. En todo el rato que estuvimos allí no vimos a ninguna persona, ya que en esos días era la fiesta del pueblo. Es por eso que se nos hizo normal que el lugar estuviera tan solo. Yo vivía en una antigua casita que rentábamos. Esto que le voy a contar sucedió allí. Esa casita era muy pequeña y el baño estaba en la cochera. La cochera estaba descubierta y afuera había un poste de alumbrado público. Así, cuando alguien pasaba por la calle, la silueta se reflejaba por debajo del portón. Una madrugada recuerdo que salí a orinar. Yo estaba más dormido que despierto. Ya en el baño escuché gritos. No distinguía qué y como vivo en una colonia algo conflictiva, pensé que se había armado alguna trifulca o algún otro problema. Cuando salí del baño me dio un escalofrío muy fuerte y un miedo bastante grande se apoderó de mí. Volteo a ver hacia el portón y se veía una silueta toda negra con lo que parecía ser una especie de capucha o sotana. Pensé que era el reflejo de alguien que estaba en la calle. Me quedé paralizado cuando volteo a ver hacia abajo de la silueta y no tenía pies. Parecía que estaba flotando. Me quedé mirándola fijamente sin poder moverme, hasta que escuché que en la calle un tipo gritaba que acabaran con él, que lo golpeara, que se fuera del otro lado. Y entonces escuché como un machete golpeaba el concreto. En eso, la silueta solo se giró como si abriera la puerta del portón y se fue. Yo me metí corriendo al cuarto. No podía creer que aquella silueta parecía la figura de la Santa Muerte. No pude dormir ese día. Una vez escuché o leí, no recuerdo bien, que verías a la muerte 3 días antes de que ella viniera por ti. Toda la noche me la pasé llorando porque yo creía que ya me iba a morir. Mi mamá en ese momento entró al cuarto, rezó conmigo y me abrazó. Fue el modo en que yo pude conciliar un poco el sueño. En la mañana le platiqué a mi mamá lo que vi mientras ella estaba haciendo el almuerzo. Creo que no me creyó del todo. Me mandó por las tortillas para el almuerzo que estaba preparando. Cuando salgo veo que hay muchas patrullas. Pensé que quizá ya habían asaltado la tortillería o la tienda de enfrente, ya que, como dije, aquí suelen haber muchos robos.
Caminé por un lado de las patrullas y de los oficiales rumbo a la tortillería. Escuché que preguntaban a las señoras si no sabían nada o habían visto algo. Yo ni presté mucha atención hasta que vi el charco de sangre. En mis adentros dije, bueno, aquí algo sí pasó. Entonces lo que yo escuché fue alguna pelea de la madrugada. Cuando llegué a la tortillería había unas señoras echando chisme. Por lo que escuché cuando estaba formado para comprar, los muchachos de la colonia habían agarrado a un tipo durante la madrugada. Este sujeto, según decían ellas, se dedicaba a robar casas, tiendas y otros lugares. También había asaltado a unas señoras que llevaban unos niños. Este hombre era de una colonia más arriba que la mía y era de una pandilla rival de la colonia. Así que en cuanto lo vieron lo iban a golpear y a darle una lección. Ya sabrán lo que le pasó al tipo. Yo me quedé pensando que la silueta tal vez sí era la muerte. Solo esperaba el momento, ustedes saben. Cuando se escuchó al machete pegar en el cemento, ese fue el tiro de gracia, por así decirlo. En ese momento fue cuando yo vi que se retiró o desapareció. Según estaban diciendo, el tipo falleció por golpes, piquetes, botellazos y machetazos que fueron la causa de la muerte. Llegué, le conté a mi mamá todo el asunto y me dijo que tal vez sí era la muerte lo que yo había visto, pero que estaba esperando el momento de llevarse a aquel hombre. Hace 2 meses aproximadamente, 2 amigos y yo andábamos en la madrugada. Ellos viven en un lugar poco poblado, rodeado de puras nopaleras. Cuando uno de mis amigos interrumpió la risa comentando que allí andaba la bruja. Yo realmente desconozco mucho del tema y eso me confundió. Total que uno de ellos se metió y yo sentí que teníamos que meternos igual a hacer tiempo para ya no sentir esa vibra extraña. Al par de horas fuimos al campo y de la nada empezaron a aullar los perros de como 1 kilómetro a la redonda. Se oía como si los estuvieran maltratando, cuando de repente escuchamos claramente una voz. No tenía ni idea de lo que dijo, solo atinamos a decir que mejor nos regresáramos rápido. Eso fue todo, pero justamente hace media hora volvimos a hablar de eso y llegamos a la conclusión de que desde ese día no nos sentimos solos. Vemos cosas extrañas con el rabillo del ojo y suceden cosas inexplicables. No nos sentimos nosotros mismos desde entonces. Yo era muy escéptico realmente hasta ese momento y es que aún tengo mis dudas. No sé si por andar satisfaciendo nuestra curiosidad nos metimos en algo y agarramos alguna energía que no debía. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado? No sé si pudiera ser una historia conectada con mi papá, ya que él era brujo hasta donde yo sé. Pero según me contaron, esto por parte de mi mamá, que había logrado abrir su tercer ojo, por así decirlo, fue lo que me dijo. Porque años antes de que falleciera logró curar gente con enfermedades que eran incurables. Fueron personas que no eran públicas para ser algo notorio. Recuerdo que con la última mujer con la que se juntó, la cual tenía 3 hijos, uno de ellos decía que lo visitaba algo en las madrugadas. En esa recámara, a pesar de no estar al fondo, no se sentía bien estar allí. No supe muchos detalles, pero llegué a oír que comentaban con alguien que había una especie de portal en ese lugar. Después enfermó y falleció como al medio año. Eso fue muy rápido, la verdad. Después un amigo que tenía una novia que lograba ver cosas me dijo que mi papá me había dejado protegido, porque nunca había visto o sentido algo así. ¿Creen que se haya roto la especie de escudo que él me dejó o alguna protección?
Esto que le voy a contar me pasó hace más de 10 años. No suelo contarlo y poca gente sabe de esta experiencia. Trataré de resumirlo lo mejor posible. Para empezar, yo era solamente un pequeño jugando en el patio con las hojas que tiraban los árboles. Tenía que recogerlas, pero me entretuve saltando y pisando las hojas que iba amontonando. Así me mantuve hasta que de repente vi a mis tías justo enfrente de mí, apenas a 1 metro de distancia. No parece nada raro, solo que ellas no vivían con nosotros y ya estaba dentro del patio, lo cual no era posible si nadie les había abierto la puerta. Solo estábamos mi bisabuela y yo, ella dentro de la casa, yo en el patio, así que nadie pudo abrirles. Pero por Dios, eran el semblante idéntico de las dos, incluso cargaban las 2 maletas que siempre llevaban cada vez que nos visitaban, y hasta la misma voz tenía. Me dijeron: abre, que ya llegamos, déjanos pasar, ven a abrirnos. Eso y más me decían mientras intentaban abrir una reja que se interponía entre nosotros. Juro que escuchaba cómo forcejeaban la reja para abrirla. Al final, en vez de abrirles, corrí con mi bisabuela a contarle las buenas noticias, que mis tías habían venido a visitarnos y que me acompañara a abrirles. Me conozco y yo hubiera ido directo a abrirles e incluso podía abrir la reja por mi cuenta, pero no me explico por qué fui primero a la casa antes que a abrir. Entonces mi bisabuela, extrañada porque no esperábamos la visita, me llevó a donde las había visto y pues no había nadie. Revisamos, pero nada. Siendo sincero, no me asusté, solo me sentía triste porque todavía estaba muy pequeño y no entendía los temas paranormales. Pero ya de adulto no me explico qué fue lo que vi, y cada vez que recuerdo me pregunto qué era. También les comparto que mi madre, cuando estaba pequeña, jugaba, según ella, con duendes en aquel mismo patio. Al menos eso fue lo que me dijo mi bisabuela, que en paz descanse. No es mi única experiencia paranormal, pero sí la que tengo más marcada. Esto me sucedió cuando yo tenía alrededor de 7 años. Mi familia y yo vivíamos en una finca, la cual tenía una casa muy anticuada. No era una casa típica con todos los cuartos cerrados. Estaban uno pegado al otro como una casa estilo Encanto, pero distribuida en forma de L. La cosa es que esa casa tenía una vibra muy fea, porque había un cuarto en el que si cerraban la ventana por la madrugada, ésta se abría sola, además del olor particular que se desprendía. Unos meses después, como para el 27 de octubre, mis padres decidieron ir a dar la vuelta para explorar el terreno. Cabe recalcar que era un terreno con bosque abundante y la calle estaba a menos de medio kilómetro de distancia. Según lo que recuerdo que cuenta mi madre, en ese lugar encontraron restos humanos, uno enterrado debajo del otro, dejando al descubierto a 5 esqueletos. No muy lejos se encontraban las herramientas con las cuales se había perpetrado tal atrocidad. Para colmo, estos se encontraban de 25 a 30 metros de la carretera. Al llamar a las autoridades, se dieron cuenta de que había alguien más que sabía de dicho crimen. Según les entendí, era un guardia quien les encendía velas y les rezaba de vez en cuando. Se rumoreaba que eran por ajustes de cuentas con algún narco que recorrió esos lugares por los años 2000 o alguna cosa parecida. El todo es que no he tenido encuentros cercanos con ese tipo de entes, pero sí he notado vibras raras en algunas partes, como cuando entras a un cementerio y tienes esa sensación. En una ocasión, mi hermano mayor y yo pedimos comida a domicilio. Mientras esperábamos el pedido, yo estaba recogiendo mi habitación y él estaba en la suya.
pero nos comunicábamos desde recámaras distintas mientras él veía una película. Yo le estaba contando algo, ya no recuerdo muy bien qué era, pero después de un rato dejó de darme respuestas largas y empezó a contestar con solo monosílabos o sonidos que me animaban a proseguir, dando a entender que sí me estaba escuchando. Creo que todos tenemos la capacidad de reconocer los ruidos que hace alguien para comunicarse. Hay algo en ello que te hace saber a quién pertenece. Como cuando un niño te rezonga o te dice una manía sin hablar, por el estilo. En ese momento me llegó la notificación de que el repartidor ya había llegado, así que le dije, voy a ir por las pizzas. Su respuesta fue un sí, acompañada de una pequeña risa. La casa tiene ese tipo de distribución en la que está dividida por un patio, de modo que hay que salir de algunas habitaciones para entrar en otras, y el patio es bastante grande de un extremo de la casa hacia el otro. Crucé el patio, entré a la siguiente parte de la casa y cuando iba a salir vi a mi hermano recostado en un sillón de la sala. Me quedé totalmente en blanco por un segundo y lo primero que pregunté fue, ¿y tú cuánto llevas acá? Él solo me contestó, como media hora, estoy descargando una película, y me mostró su tablet. No sé qué cara puse, pero de inmediato empezó a preguntarme por qué. Le respondí que luego le iba a explicar y salí a recibir la comida. Hasta el día de hoy no sé quién o qué me estaba contestando, pero sé que sonaba como mi hermano. Hubo un tiempo en que me quise convencer de que quizás simplemente me imaginé aquella plática, aunque las respuestas eran muy claras. Hasta el día de hoy es algo que no puedo terminar de explicarme. Yo vivo con mis abuelos. Bueno, así es como comienza la historia que les quiero compartir para darles contexto de lo que me pasó en esos días. Crecí desde los 9 años con mis abuelitos y con mi bisabuelo, quien falleció hace casi 4 años. Con él compartía el cuarto. Él tenía una virgen, o más bien la tenemos porque sigue en mi habitación. Decidimos dejarla allí en su honor. Tiene su foto, flores y algunas velas de luz conectadas a la corriente que nunca se han apagado desde que él falleció. Hace 2 días el cable que va a la corriente hizo cortocircuito y los foquitos de las velas se quemaron. Nunca se habían quedado sin luz. Pues bien, hace 2 días, en la madrugada del sábado, eran más de las 2 de la madrugada. Recuerdo que me levanté al baño y regresé. Me acosté y hasta yo sentí raro el cuarto, como cuando sientes una oscuridad pesada, ya que siempre tenía las velas de luz encendidas, pero como se habían quemado. Aunque con esa luz muy tenue que servía para dormir, pero esa noche estaba más oscuro de lo normal. De repente tocaron mi ventana con 3 golpes fuertes, justo a la que está al lado de donde se encuentra la Virgen y su foto. Sentí de repente una heladez que recorrió todo mi cuerpo y me erizó por completo. Me han pasado cosas peores, pero esa madrugada hasta lagrimé y me agité demasiado. Cabe mencionar que la ventana de ese patio, mi perrito corría como si estuviera jugando con alguien, pero no ladraba. Se lo conté a mi abuela y ella dice que era mi bisabuelo, que estaba molesto porque esa noche se quedó sin las luces de sus velas. Recuerdo que una vez de niño estaba dormido y tenía una perrita de raza pequeña. Ella estaba descansando en mis pies cuando de repente me despertaron sus ladridos. Ella miraba fijamente a una silla. Yo, todo dormitado, no lograba ver muy bien ya que los ojos tardan un poco en acostumbrarse a la oscuridad. La perrita seguía ladrando de forma muy insistente. La silla a la que le ladraba estaba volteada, mirando para el lado contrario, pero era de esas sillas que tienen una separación entre el respaldo y el asiento.
No me levanté, solo me enderecé para tratar de ver qué había allí que estaba inquietando tanto a mi perrita. Al acercarme a la silla, vi a un bebé deforme que estaba como atorado entre el respaldo y el asiento y se movía como queriendo zafarse. Creo que me desmayé en el acto porque solo recuerdo verme echado hacia atrás. Ya en la mañana, cuando desperté y entraba un poco de luz, la perrita seguía a mis pies. Yo, muy asustado, moví los pies para que se despertara y ver si había algo raro. La perrita enseguida alzó la vista, miró a todos lados y volvió a recostar su cabeza al no ver nada. Yo no quería aceptar lo que había visto, así que pensé que tal vez había una sudadera o un pantalón en la silla que me hizo imaginar cosas. Pero al enderezarme y voltear a la silla, estaba allí, pero estaba completamente vacía. Después de unos años nació mi hermana. Y cuando ella tenía como 5 años, muchas veces despertaba llorando, diciendo que la asustaba un bebé deforme, así le decía ella, un bebé monstruo. No sé si tal vez sería el mismo que yo vi años atrás.